bienvenida a Juan Fernando Granada. Juan es médico del CES en Medellín, es internista y fue jefe de residentes en la Universidad de Wisconsin. Y más adelante se entrenó en cardiología y en cardiología intervencionista en Baylor College of Medicine en Houston. Hay un comentario editorial que quiero hacer y es que los profesores de Juan, que también fueron mis profesores, decían que él había nacido para ser intervencionista. Así como Gaudí nació para hacer catedrales y hacer parques, Juan Granada nació para ser intervencionista. No sé si te lo habían dicho, pero cuando te fuiste de Baylor y yo llegué, ese era el comentario generalizado y pues obviamente me llenaba de orgullo porque yo también era colombiano. Yo no nací para ser intervencionista, no tengo esas habilidades ni blandas ni duras, pero pues Reisner y Neil Kleinman y intervencionistas muy famosos de Houston pues decían eso, así que simplemente el comentario editorial. Luego de terminar su fellowship en cardiología en Baylor, él ingresó como parte del sistema del metodista como faculty, pero pues rápidamente una de las universidades más prestantes en Estados Unidos, Columbia, con su instituto de investigación, pues le hizo una oferta que no pudo resistirse y desde hace 12 años, como estábamos hablando, Juan es el director ejecutivo y el director de innovación de Skirball Center for Innovation del CRF y profesor asociado de medicina interna de Columbia University. Juan, de verdad que es una alegría verte y un honor enorme para todos nosotros que estés logrando tantas cosas y triunfando de esa manera en Estados Unidos. Es un orgullo para mí como colombiano y también como exalumno de Baylor. Y bueno, esta es la introducción larga a este conversatorio en donde, como te decía, vamos a ir cronológicamente fellowship por fellowship de Colombia, haciéndote preguntas básicamente libres, a forma como de mentor lejano en la distancia, pero pues cercano en el corazón de cosas que podemos hacer para emular un éxito enorme como el que has tenido. Bienvenido, Juan. Si quieres decir algunas palabritas y damos inicio a la sesión de preguntas que en orden alfabético, de hecho, coincidencialmente va a empezar el CES de Medellín. Adelante, Juan. No, Héctor, primero que todo, muchas gracias de verdad que por tu amable y generosa introducción. Para mí siempre es un honor y de verdad un gran placer interaccionar con toda la gente de Colombia. Ha sido un proceso muy complejo, muy difícil, sobre todo que estar desde la distancia no es muy fácil, tú lo sabes mejor que nadie, pero, pero de una u otra forma uno también lo hace por el país y por ayudarle a la gente. Entonces, de verdad que para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí con todos ustedes y saben que siempre pueden contar conmigo en lo que necesiten. Gracias, Juan. Bueno, para ir empezando, vamos a empezar y adelante creo que está Manuel y veo que Laura también del CES. Adelante, si quieren empezar con las preguntas, es exalumno de ustedes, así que todavía más especial la intervención. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor Juan. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, doctor Juan. No, pues primero, pues agradecer por este conversatorio, de participar aquí con todos los fellows de todos los programas. Y yo creo que pues yo tengo una pregunta referente a la parte en Estados Unidos. Eh, Sino que pienso que, por ejemplo, una cosa de pronto que de pronto hace falta o de pronto falta como reforzar en Colombia es la parte de la investigación. Sé que de pronto no sé cómo es pues en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, o esta situación de cómo los fellows participan en los procesos de investigación y cómo hacen parte de los grupos investigativos que ya están formados y pues sacan producción académica. Entonces quisiera saber como fellow, allá tienen algún espacio específico frente al tiempo o los tiempos que manejan con los grupos investigativos o cómo es, mejor dicho. Eso es como una duda que yo tengo. Manuel, mira, primero que todo te
Te lo digo que cuando estaba pensando en de qué podíamos hablar en esta noche, yo creo que ese es el tema que yo más pensaba que era más crítico para discutir. O sea que muchas gracias por tu pregunta. Yo te voy a responder en dos formas. Primero, en cuanto a la formación académica del médico colombiano, al menos me disculpan porque yo estoy poniendo esto en perspectiva cuando yo estaba en Colombia y lo que yo veo ahora eh, indirectamente. Y segundo es en la estructuración de los programas aquí en los Estados Unidos. Una cosa que a mí me preocupa profundamente, y no estoy generalizando a todos los programas, obviamente en Colombia, es que el médico colombiano en cierta forma llega a los Estados Unidos en desventaja. Y yo me di cuenta de eso muy temprano en mi carrera acá, a pesar de que toda la vida fui muy inquieto por la investigación, por el hecho de que en otros países, sobre todo europeos, más que todo europeos comparados con los americanos, tienen una educación en investigación desde una etapa muy temprana de su carrera. Y estoy hablando no de que hayan hecho investigación, sino que están educados en investigación. ¿A qué me refiero? Tienen unas bases estadísticas claras, saben hacer análisis estadísticos básicos, saben escribir manuscritos, saben estructurar protocolos e ideas y saben publicar. A mí me parece que parte del currículum, directa o indirectamente, todos estos programas en Colombia deberían enfatizar mucho en el entrenamiento en la parte académica, sobre todo si hay aspiraciones académicas en un futuro nacionales o internacionales, porque eso es algo que no pasa por generación espontánea. Es muy difícil que vos de un momento a otro digas, es que se me ocurrió escribirme un paper para mandarlo a circulation. Hay estándares, hay estructuras, hay formas de hacerlo y es muy importante que haya un entrenamiento. Una de las cosas que nosotros le enfatizamos mucho a nuestros fellows, Nicolás, por ejemplo, pasó por ese proceso, es cuando vos te esforzás, entendés, aprendés, escribís, llega un momento en que se vuelve un proceso automático. Entonces eso es algo que a mí me parece que el background de lo que es investigación y escribir es algo que hay que enfatizarlo, eso es algo que no es generación espontánea. Segundo, hay mucha variabilidad en los programas de formación aquí en los Estados Unidos. Hay unos que son muy clínicos, en los cuales básicamente el espacio de investigación es muy poco. Hay otros que sí te dan espacio protegido. Nosotros, por ejemplo, yo fui afortunado porque en Wisconsin y en Houston, en los dos programas, tuve tiempo protegido para hacer investigación. En Houston, por ejemplo, nos daban nosotros 3 meses durante los 3 años de fellowship y uno básicamente buscaba con quién aliarse para hacer investigación. Pero una de las cosas es, en un sistema tan competitivo como el americano, uno verdaderamente nunca paraba de hacer investigación. Y desafortunadamente era nuestro tiempo libre, porque uno sabía que su futuro a intervencionismo o a otros programas en el futuro dependían estrictamente, directamente de la cantidad que uno pudiera publicar. Entonces, eso es básicamente, pues yo creo que me parece que la parte de investigación es fundamental para involucrar los programas de formación académica sin ningún tipo de duda. Muchas gracias, Perfecto, doctor. Juan, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir adelante alfabéticamente, como habíamos mencionado. Sigue FUCS, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, aquí en Bogotá. Adelante, si hay algún fellow de la FUCS, no reconozco los nombres, pero si hay algún fellow, por favor, adelante y hacer la pregunta. Si no hay nadie de la FUCS, vamos a continuar con el ICESI de Cali. ¿Algún fellow del ICESI de Cali que quiera hacer una pregunta al doctor Granada? Con alguna frecuencia pasa esto,
Juan, que pues están todavía los pelos un poquito ocupados, por eso tratamos de hacerlo un poquito tarde. Bueno, la siguiente en orden alfabético es la Universidad Militar. ¿Alguien de la Universidad Militar que quiera participar? Creo que no. Ok, seguimos con San Ignacio. Veo que está Alejandra Gallego. Alejandra, adelante con una pregunta para Juan, por favor. Hola, Karina, buenas noches. Hola, doctor Juan. Pues básicamente, ¿qué herramientas tenemos hoy en día en la formación de fellows, como en innovación, en, digamos, hacer tecnología, como el premio que acabo de mencionar, y pues, digamos, sacar varias herramientas tecnológicas que sean de apoyo en el uso de la práctica clínica? Mira, Alejandra, primero que todo es una pregunta pues que me llega a mí al corazón porque ha sido una de mis grandes pasiones y al mismo tiempo frustraciones, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Es increíble porque todos nosotros como médicos y clínicos que estamos expuestos a un ambiente de reto clínico todos los días, yo estoy seguro que a muchos de ustedes se les ocurren ideas basadas en las necesidades clínicas que ven todos los días. Y muchos de ustedes seguro dirán, bueno, si esto existiera, esto pudiera ser un producto, pudiera ser un dispositivo, pudiera ser una idea que puede mejorar la eficiencia clínica y el pronóstico clínico de los pacientes. Pero desafortunadamente, les digo que hay muy pocos programas en el mundo que verdaderamente han incorporado el entrenamiento en innovación. De pronto el único programa que yo conozco en los Estados Unidos que verdaderamente ha incorporado esto dentro de su DNA es el Biodesign de Stanford, que el premio de nosotros anuales con ellos, en los cuales tienen un track de innovación en donde verdaderamente la gente va a hacer innovación, a aprender a desarrollar ideas y cómo se hace en un proceso muy complejo. Es sencillo, pero complejo y hay que aprenderlo a hacer. Sinceramente te lo digo que hay escuelas muy buenas de bioingeniería, pero desarrollar tecnología médica avanzada es algo que necesita una infraestructura importante. Como te lo digo, para mí es uno de los grandes proyectos de vida y de pronto un foro como estos puede ser el inicio de algo así, porque es un proceso que se tiene que enseñar, es un proceso que se tiene que llevar, es un proceso que requiere dinero y requiere infraestructura para poderlo hacer. Nosotros ya lo hacemos, pero a una escala diferente. La escala de nosotros ya es una escala ya más avanzada, no para enseñar a hacer innovación, sino para hacer innovación. Pero no hay ninguna disculpa para poder enseñar este proceso y en general los fellows de nosotros están expuestos a esos, pero no dentro de un currículo académico específico, desafortunadamente. Ok, gracias Juan. Sigue en orden alfabético la Santa Fe, Fundación Santa Fe de Bogotá. Si hay fellows de la Santa Fe, bienvenidos a hacer una pregunta. Si no hay fellows de la Santa Fe, le damos paso a la Shayo. Fundación Clínica Shayo, adelante la Shayo. Parece que no hay fellows de la Shayo. Seguimos adelante con la Universidad de Antioquia. Tiene que haber algún paisita por ahí de la Universidad de Antioquia que quiera hacer una pregunta. ¿Alguien de la Universidad de Antioquia que quiera preguntarle a Juan Granada? Ok. UPB, Universidad Pontificia Bolivariana. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Con Adrián Bolívar de la UPB. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya había tenido la oportunidad de escuchar algunas conferencias suyas. Usted nos estuvo acompañando hace un par de años en algunos eventos allá en la Universidad Industrial de Santander, también por de manera presencial. Y pues muchas gracias
nuevamente por acompañarnos acá. Doc, yo le quería hacer una pregunta muy puntual, sobre todo respecto al tema que usted estaba hablando ahora al inicio de la charla, y es respecto a la telemedicina. Digamos, lo que nos está pasando ahora, pues como humanidad, nos ha llevado a optimizar rápidamente algo que tal vez con lo que estábamos en deuda antes, ¿cierto? Y ahora ya de manera mucho más rápida hemos venido avanzando como en las cuestiones de telemedicina, y yo creo que es una oportunidad para extender algunos recursos, como por ejemplo lo que usted mencionaba ahora, las imágenes, a puntos específicos a nivel geográfico que no tienen acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, yo quisiera de pronto que usted nos compartiera un poco más respecto a cómo vienen manejando todo esto de la telemedicina allá. Entiendo que está más avanzado pues en comparación acá, como para ver nosotros cómo podríamos traer algunas de esas ideas y lograr que algunos de los pacientes que están acá en zonas rurales y demás tengan acceso más fácil a valoración por especialistas y algunos estudios diagnósticos. Pues de pronto acá obviamente resonancia va a ser imposible llevarla a un pueblo, pero sí sobre todo algunos otros estrategias diagnósticas de imagen. Que se les por compartir algo al respecto. Muchísimas gracias. Luis, mira, la pregunta es muy buena, es una muy buena pregunta. Mira, te voy a dar como unos datos en lo que pasó con nosotros en el TCT. Durante muchos años nosotros hemos tratado por todos los medios de aumentar el cubrimiento de nuestra reunión anual, y no habíamos podido pasar de 11.000, 12.000 personas. Y si vos te ponías a mirar la base de datos de nosotros, eran los mismos, no los mismos, pero los aficionados a este tipo de eventos que iban cada año. Y a mí siempre me ha preocupado mucho el hecho de que la población a la cual podemos abarcar es básicamente de pronto 10 veces mucho más grande, porque a pesar de que nuestro campo es un campo grande, yo te digo pues que no hay más de 50.000 intervencionistas en el mundo. Si juntas enfermeras, técnicos y todo, nuestro campo pueden ser de 100, 150.000 personas, pero el hecho de que vos llevas una décima parte quiere decir que verdaderamente no estamos llegando a la gente que deberíamos llegar. Yo soy un apasionado por el mundo digital, obviamente por lo que me gusta a mí la innovación. Desde hacía mucho tiempo estaba empujando plataformas digitales a través del CRF sin ningún éxito rotundo, pero cuando pasó esto del COVID nos forzó a verdaderamente volcarnos a las plataformas digitales. Afortunadamente tenemos unas plataformas digitales muy robustas y logramos montar el programa digital que fuera fácil, que fuera intuitivo, pero lo más importante es que fuera gratis. Y llegamos a un número de gente que se registró y sigue aumentando porque el volumen on demand es todavía mucho más alto. Ya llevamos alrededor de 30.000 personas registradas, suscritas y que se mantienen activas en la plataforma digital, que es 3 veces más el volumen, sin ninguna promoción, sin ninguna preparación. Y mirando la base de datos, estamos hablando de gente de Afganistán, gente de Siria, gente de países de Uzbekistán. Es increíble ver el alcance que puede uno llegar a tener con estas plataformas digitales. Entonces el efecto es real y el efecto existe. Y yo creo que ahora más que nunca, sobre todo en países como Colombia, donde hay una disparidad tan grande en cuanto al acceso de salud, que estas plataformas digitales ayuden a traer al paciente más cerca a las entidades que pueden atender patologías complejas. Entonces, lo que estás diciendo, te digo sinceramente, ahorita durante la pandemia nosotros nos tocó hacer mucha telemedicina, nos tocó hacer mucho seguimiento por plataformas seguras, y de verdad que te lo digo que fue muy interesante, y no solamente muy interesante, inclusive más placentero, porque era más ágil, era más rápido, era más dinámico. Eh, Desafortunadamente hay limitaciones, como todo mundo sabe, pero creo que Colombia tiene un programa que es muy interesante. Hay programas ya montados de infarto agudo de miocardio, de atención remota, y yo creo que si hay algo que yo creo que verdaderamente en innovación se podría explotar en Latinoamérica es la parte virtual de telemedicina, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Por seniority le doy la palabra a Ramón Medina. Ramón es el jefe de Fellows de la Fundación Cardioinfantil. Adelante, Ramón, por favor. Ramón. Doctor, muchas gracias por... Buenas tardes, ¿me escuchan? Claro. Buenas tardes. Ah, qué pena. Buenas tardes, doctor Granada. Muchas gracias por nosotros. Realmente es un honor participar y tener una reunión con toda que sabemos que tiene usted en el campo de la investigación y la cardiología. A mí siempre me ha llamado la atención el aspecto y la investigación y la educación, y los temas de educación van a mano, y siendo usted un líder en investigación, ¿cómo cree usted que debería ser el programa de cardiología, el fellow de cardiología ideal? Por ejemplo, Colombia, los fellows de cardiología duran 2 años, diferente a lo que dura un fellow de cardiología en Estados Unidos o Canadá. Eso repercute pues en el tiempo que pueda dedicar un fellow de Colombia a investigación, a ampliar o las habilidades que debe lograr en epidemiología, y dado eso y dado esa limitación en el tiempo que tenemos en Colombia, que usted mencionaba que por ejemplo en Estados Unidos tenían 3 meses específicamente para investigación. ¿Cómo crear en Colombia un fellow ideal en ese sentido, que tenga una proporcionalidad entre investigación y las habilidades? Un cardiólogo clínico y obviamente un cardiólogo que piensa enfocarse en áreas específicas. Mira, es una pregunta muy importante y te lo voy a responder de esta manera. En la historia de la educación en medicina, los residentes, los internos, los fellows siempre han sido básicamente la forma más barata de buscar trabajadores de alto nivel, capacitados. Las cosas han cambiado muchísimo. Te lo digo que cuando yo me entrené era inhumano, y era inhumano al punto de que verdaderamente llegamos al punto de casi de no poder ni pararnos después de un turno, sobre todo en el volumen del hospital donde estábamos nosotros. Pero había un compromiso en el cual era un compromiso institucional de permitir que también los fellows se desarrollaran académicamente. Y a mí me parece que ese simbiosis entre las responsabilidades clínicas y de necesidad que hay de los residentes y los fellows también se tienen que compensar con un compromiso institucional donde les den cierto tiempo protegido, así sea una tarde a la semana o así sea un tiempo específico para que los residentes y los fellows puedan hacer investigación. Pero yo te digo, ¿dónde veo yo el problema? Que es todavía mucho más difícil. Y es que en lugares aquí en los Estados Unidos, sobre todo académicos, tenés acceso a los datos. Y si no tenés acceso a los datos, es muy difícil hacer investigación. Y esto es algo que muchas de las instituciones, de pronto hay instituciones en Colombia que yo lo sé, son muy juiciosos en básicamente tabular todo lo que se hace, pero hay instituciones en las cuales no se tabula lo que se hace. Y para poder hacer investigación se tienen que tener datos. Mi recomendación a todos ustedes, si están interesados en investigación, es que así como yo me acuerdo, me tocó a mí en la cardiovascular de Medellín al principio, es básicamente hagan su propia base de datos, tabulen los propios pacientes, meten sus propios datos, que esos mismos datos son los que les van a servir a ustedes como base para hacer investigación. Entonces se necesita un compromiso institucional, se necesitan datos y se necesitan mentores. Si esos 3 componentes simbióticos existen, verdaderamente se pueden hacer cosas.
Y yo les digo, en el nivel en que ustedes están en este momento de su formación académica, es más importante que ustedes aprendan a escribir, que aprendan cómo se escribe, cómo se estructura un abstract, cómo se estructura un paper, cómo se manda una submisión, cómo se buscan referencias, más a tener un impacto académico de escribir pues el paper del New England Journal of Medicine, que si se les sale porque están en el momento indicado es ideal, pero me parece que es más importante la disciplina de aprender cómo es que se hace para verdaderamente, a medida que ustedes vayan avanzando en sus carreras, les vaya a facilitar mucho más el proceso. Porque yo creo que cuando llega uno muy avanzado en su carrera y nunca lo ha hecho, es muy difícil retomar ese camino. Pero se necesita un compromiso del mentor y se necesita un compromiso institucional para poder lograr esos objetivos, sin ninguna duda. Qué pena, doctor Medina, antes de cederle la palabra a otra universidad o a otro compañero, ¿cómo sería la distribución de esto ideal? ¿Debería ser semanal? ¿Debería ser un espacio a la semana, tardes? ¿Cómo cree usted, o en su experiencia con Fellows, ha sido como la manera que mejor ha funcionado esos espacios para investigación? Sí. Mira, Ramón, te digo una cosa, vos, pues como ustedes saben, la investigación es lineal, ¿no? La investigación no para, es muy difícil uno hacerlo en espacios cortos. Inclusive, por ejemplo, nosotros tenemos muchos fellows, pero yo tengo 2 fellows de investigación para mí, en los cuales yo trabajo con ellos y yo con ellos básicamente los tengo por 2 años. El hecho es porque es muy difícil producir algo que sea significativo en menos de ese tiempo. Pero básicamente es un proceso en el cual debe ser semanal, pero continuo. Cuando yo hablaba de que nos protegían el tiempo, por ejemplo, en Baylor por un mes cada año, era para básicamente como empujar los proyectos que teníamos listos para poder sacar los papers, para terminar lo que teníamos que hacer, pero era un proceso durante todo el año en el cual trabajabas con un mentor en un laboratorio y escribías, analizabas y hacías todo este tipo de cosas. Yo te lo digo que para mí, por ejemplo, que sería ideal es, número 1, tener un currículum educativo que les enseñen las bases de investigación, de estadística, de publicación y de presentación, porque presentar datos también es algo que se debe enseñar. Y dentro de ese currículo, tener un tiempo durante cada semana donde los dejen sentarse a tomar un tiempo, a hacer investigación, a escribir, a analizar datos, a publicar y a mandar abstractos. Pero vuelvo y te lo digo, es un compromiso maluco, porque es que básicamente hay muchas noches, muchas tardes y muchos fines de semana que te toca invertir para poder exitosamente poder investigar. Bueno, gracias Juan. Vamos a darle nuevamente, vamos a empezar con otro ciclo de preguntas. Empezamos nuevamente por el CES de Medellín. Si hay otra persona que que no haya preguntado del CES o la misma persona del CES que preguntó, adelante por favor. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta creo que se sale un poquito de la investigación y era algo que también se lo hacíamos al doctor Morillo, en ese caso en Canadá, y es qué tan fácil ve usted para un latino con las políticas actuales de migración que hay en los Estados Unidos llegar a hacer cualquier tipo de fellowship en los Estados Unidos, y si hay que repetir otra vez toda la educación que es bastante larga y bastante compleja. Mira, yo creo que eso es un tema muy espinoso, sobre todo ahora con lo de las elecciones y con todo por lo que estamos pasando acá y con este momento tan difícil social, político y mental que estamos pasando aquí en los Estados Unidos. Yo sigo pensando que Estados Unidos todavía es un país que se basa mucho en mérito personal, es un país que es muy balanceado desde el punto de vista de valor agregado, de lo que la gente trae, y yo creo que eso, a diferencia de centros europeos, yo creo que
que da la oportunidad para gente buena de cualquier parte del mundo para que venga a competir y a formarse acá. Sin ninguna duda, el proceso de visas y todo ha estado más complicado los últimos 4 años por el gobierno que tenemos. Yo me imagino que va a cambiar si hay cambio de gobierno y ojalá que pase así. Pero básicamente la recomendación es si la idea es entrenarse y devolverse o la idea es entrenarse y quedarse. Porque en este momento hay muchas oportunidades. Por ejemplo, estábamos hablando yo con los compañeros míos de Einstein aquí en el Bronx, donde básicamente se están buscando fellows, por ejemplo, para que hagan estructural, pero obviamente tenés que tener los USMLEs tomados y las certificaciones tomadas, pero es gente que viene, se entrena y se devuelve. Más que todo europeos o israelitas que no tienen verdaderamente deseo de quedarse en los Estados Unidos. Si la idea es ya quedarse aquí de una manera permanente, con licencias y con todo, ya sí tiene que tener una certificación mucho más completa, aunque hay casos de compañeros de nosotros que han logrado también quedarse de una manera híbrida, pero es una cosa más difícil y diría yo que yo no contaría mucho con eso, sobre todo en un futuro. Pero básicamente si la idea es entrenarse para devolverse otra vez para Colombia, yo lo veo muy factible. Lo veo muy factible y se puede conseguir de acuerdo obviamente a la certificación, al USMLE, a los contactos, a las referencias y todo esto. Pero todavía es factible. Ok, gracias Juan. Seguimos con la FUCS. ¿Alguien de la FUCS que quiera preguntarle algo a Juan? FUCS Bogotá, ¿alguien? Si no hay nadie de la FUCS, seguimos entonces con Alejandro. ¿Vas a preguntar algo? Alejo, te veo ahí con el micrófono abierto. No, ok. ICESI de Cali, ¿alguien del ICESI de Cali? Perdón, ¿alguien del militar? Hospital Militar de Bogotá. Sí, profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Adelante. Doctor, buenas tardes, yo soy Oscar Sosa, yo soy fellow de segundo año de cardiología del Hospital Militar. Y mi pregunta va dirigida pues, a un concepto que incluso yo le he escuchado al doctor Valentín Fuster en algunas de sus conferencias sobre las mentorías. Yo sí quisiera preguntarle a usted cómo concibe las mentorías con sus fellows, es decir, qué es lo que tiene que tener, o sea, cuál es el concepto de la mentoría, qué es lo que uno debe esperar de un profesor en su guía, en la guía para escribir, para publicar, para formarse, para escoger eventualmente una superespecialidad en la cardiología. Esa es más o menos mi pregunta. Sí, mira, te lo digo que no es tan estructurado como uno quisiera que fuera, o sea, no es que haya un currículum específico para eso. Yo creo que es una relación mutua en el cual ustedes tienen que entender que hay necesidades de los dos lados, ¿no? Tanto del fellow en entrenamiento que quiere publicar, aprender y progresar en su mundo académico, y el mentor o el profesor que tiene la necesidad de que le ayuden a escribir manuscritos y a desarrollar protocolos e ideas. Básicamente el proceso que nosotros tomamos es muy sencillo. Cuando los fellows llegan a nuestro laboratorio, ellos expresan áreas de interés. O sea, yo creo que de pronto Nicolás también puede hablar de su experiencia. Básicamente nosotros les asignamos temas de proyectos que nosotros ya llevamos adelante y básicamente se ponen a trabajar con otros fellows o con los mismos mentores para ir desarrollando abstractos y después manuscritos y publicaciones
y si llega la posibilidad, presentaciones. Entonces yo digo que es una relación muy sinergística, es una relación muy práctica, sin ningún tipo de estructura. Más que todo es una relación personal muy continua en la cual es tome y dame, pero es muy importante que haya generosidad de los dos lados, ¿no? Tanto el fellow en su trabajo y en su progreso, porque cuando uno ve fellows que no progresan, cuando se les da datos y todo, básicamente se daña la relación, como tanto el mentor de gastarle el tiempo para ayudar a corregir, promover, estructurar las ideas y publicar las ideas. O sea, yo me acuerdo que un ejemplo de los más cercanos y hace poco, por ejemplo, cuando Nicolás vino, yo le dije, vea, el tiempo tuyo es muy pequeño porque generalmente nosotros tenemos fellows de 2 años que vienen y vienen es a publicar y a trabajar con nosotros con un tiempo tan pequeño. El próximo congreso del TCT, los abstractos se van a publicar en Jack. Sentémonos y estas son las 3, 4 ideas que hay que sacar adelante y básicamente se sacaron adelante y se publicaron y eso es una cosa muy importante para su CV y para la hoja de vida de todos ustedes. Entonces me parece que es una relación muy sinergística, muy práctica y no muy bien estructurada, pero tiene que haber química, ¿no? Tiene que haber química entre las partes y un toma y dame para poder sacar los objetivos que los dos tienen. Profe, muchas gracias. Bueno, sigue la Javeriana de Bogotá. ¿Alguien de la Javeriana que quiera preguntar? Alejandra, o si hay alguien más, no reconozco a alguien más por el correo, pero adelante, Alejandra, si no hay nadie más. Sí, claro que sí, doctor. Doctor Juan, pues le quería preguntar qué fue su inspiración, si ahorita como está, fue cómo se lo soñó, si encontró piedras en el camino y pues digamos cómo ha sido su vida para mantener esa constancia que lo ha llevado tan lejos. Alejandra, primero que todo te felicito por estar en esta carrera tan bonita y tan interesante como es esto que nos une a nosotros. De verdad que más y más y más necesitamos más mujeres en este campo. Te lo digo que piedras por todos lados se las encuentra uno al principio, en la mitad, y seguro que las seguirá uno encontrando. Yo creo que una cosa muy interesante que al menos me ha pasado a mí es que de verdad que yo nunca soñé en llegar a ningún lado. Siempre he sido una persona que ha sido basada en objetivos, y en tener una pasión muy grande por lo que hago y tratar de llegar donde quiero llegar a punta de trabajo de la forma más honesta que yo pueda. Y una de las cosas que más me ha pasado a mí es que a medida que sigo avanzando en mi carrera, más impresionado me vuelvo por el alcance de gente que me rodea, por la gente que yo veo, por la gente que trabaja conmigo. Yo creo que es muy importante uno mantener los pies en la tierra y pensar que al final de todo lo más importante es ayudarse los unos con los otros. Eso yo creo que es una cosa que es muy importante, sobre todo nosotros mismos como colombianos. Yo sinceramente creí que en algún momento las cosas iban a ser más fáciles una vez que llegara al punto que yo quería llegar, pero por eso no se vuelve más fácil, porque a medida que tú vas subiendo, sobre todo en el área académica, más exigente se va volviendo el terreno. Pero al mismo tiempo es una cosa muy interesante, es un proceso muy interesante, y que verdaderamente yo les aconsejo a todos o les digo que si tienen verdaderamente el corazón por la medicina académica, que la sigan adelante, que la empujen y que vayan siempre buscando sus sueños, porque en realidad es algo que cuando ya miran para atrás, de verdaderamente van a tener mucha satisfacción.
en este campo, sobre todo tan bonito, tan dinámico y tan cambiante, porque si ustedes ven los progresos en la innovación que vienen para los próximos 10 o 20 años, lo que a ustedes les va a tocar va a ser algo increíble. Yo me entrené en Houston con stents, eso era lo más sofisticado que teníamos. Yo me acuerdo que el procedimiento más sofisticado que me tocó a mí en Houston fue los primeros Impella que hicimos. Y eso fue verdaderamente mi entrenamiento cuando vine para Nueva York y seguí mucho en el campo de la innovación. Me tocó ver muchas cosas innovadoras, pero yo he aprendido las cosas porque me ha tocado aprenderlas desde el punto de vista académico, no de entrenamiento. Esta semana, por ejemplo, con los fellows hicimos 2 TAVRs, 2 MitraClips, 2 TriClips en la tricúspide, un reemplazo valvular en la tricúspide. Hicimos ASDs, PFOs, LAAs. Es increíble la diversidad de tecnologías que ustedes van a tener acceso en un futuro, y yo creo que de verdad que no hay un momento mejor en la cardiología en general, desde las imágenes hasta el diagnóstico, hasta la parte de ciencias básicas, para ser un cardiólogo que en este momento. Yo creo que van a disfrutarlo muchísimo, y yo creo que hay que meterle mucho pasión y mucho corazón a lo que ustedes están haciendo. Trátense de salir de la rutina diaria, porque estos espacios, la reflexión, la discusión, la publicación, la parte académica, es lo que lo mantiene a uno vivo. Una cosa de verdad para responderte parte de tu pregunta, yo no creo que hubiera sido capaz, al menos por mi personalidad, de seguir una carrera lineal clínica sola, y verdaderamente para mí la parte que me motiva es ver los cambios, los desarrollos, el progreso, la gente que ha trabajado conmigo, que sigue para arriba, y eso es algo muy bonito que verdaderamente lo llena a uno mucho también de placer a través de los años. Gracias, Juan. Seguimos con la Fundación Santa Fe. ¿Alguien de la Santa Fe? Parece que no hay fellows de la Santa Fe. Ok, seguimos con Shayo. Adelante, Shayo, Bogotá, por favor. Doctor, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Bueno, nosotros como grupo de fellows teníamos 2 preguntas. La primera es, ¿qué posibilidad hay de hacer como estudios multicéntricos, digamos, como en relación con ustedes directa? Y la otra es, si uno quisiera ir a hacer una rotación especial o una rotación electiva, a la cual nosotros tenemos 1 mes de rotación o 2 meses de rotación electivas, ¿qué posibilidad hay de hacerlos a través de ustedes? Muchas gracias, doctor. Sí, mira, primero que todo, las posibilidades son todas. Inclusive te digo que ya tenemos nosotros en Colombia ejemplos de estudios multicéntricos pequeños, pero por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años hemos hecho estudios en Colombia multicéntricos uniendo centros. Por ejemplo, el último que hicimos con un stent bioabsorbible, hicimos un estudio en el cual unimos Bucaramanga, 2 centros en Bucaramanga, 3 centros en Medellín, 2 centros en Bogotá y 2 centros en Cali, con seguimiento angiográfico y con OCT a 9 meses del stent bioabsorbible coronario, un estudio que ya fue publicado, y donde ustedes se meten a PubMed van a ver los autores colombianos todos desde el punto de vista multicéntrico. Eso no es sino organizarse, ponerle pasión, ponerle trabajo, tener una idea y unir a los centros como ustedes, por ejemplo, ahora lo están haciendo. Absolutamente tienen mi apoyo para hacer algo así, y si me necesitan con una idea concreta, de verdad que me gustaría ayudarle a hacer eso, porque ya tenemos la experiencia y sabemos cómo se hace. En cuanto a la parte de las rotaciones,
siempre hay posibilidades, pero te voy a decir una cosa, sobre todo si estamos hablando de algo clínico. Primero que toda la parte de credenciales son procesos que son lentos, a no ser de que sea algo informal, que toma bastante tiempo, y yo verdaderamente les diría que un mes para observar de pronto está bien, pero para que sea algo verdaderamente que sea importante para el impacto que ustedes pueden tener como médicos y como cardiólogos de cualquier subespecialidad en el futuro, yo trataría de hacerlo un poquito mucho más largo, porque en un mes es muy difícil verdaderamente sacar algo que sea provechoso, pero siempre hay posibilidades de trabajar con nosotros en muchas áreas, desde el punto de vista de investigación y clínico también. Ok, Juan, gracias. Sigue la Universidad de Antioquia. ¿Alguien de la Universidad de Antioquia, por favor? Universidad de Antioquia, no hay nadie. Ok, sigue la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. ¿Alguien de UPB por ahí? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Londoño y yo soy fellow de primer año de cardiología de la UPB y quería, pues, varias de las preguntas que tenía como que ya más o menos las hemos venido comentando, pero quería saber, doctor Juan, cuál es su visión sobre, digamos, el tipo de actividades académicas que los fellows de cardiología deberíamos realizar, porque nosotros acá, digamos, en Colombia, yo creo que manejamos una diversidad entre los programas. De pronto hay programas, incluso entre cardiología y otras especialidades, hay programas como más paternalistas de la academia, de revisar temas, hay otros programas que son muy de el hacer y de discutir, hay otros de casos clínicos, de club de revistas, digamos que, y hay otros que son mucho del trabajo, ¿cierto? Uno pensaría que debería haber como un equilibrio entre las cosas, pero yo sí quisiera saber cómo funciona eso en Estados Unidos, eso de la formación académica. Sí, ahorita habíamos hablado de eso un poco, y vuelvo y te digo, es muy difícil hablar de la estructura específica que se debe llevar porque como lo estás diciendo, hay mucha variación en cuanto a programas que, por ejemplo, son más clínicos, programas que son mucho más intervencionistas, otros que son mucho más prácticos, otros que lo pueden hacer, otros que no lo pueden hacer por distintas razones. Pero yo creo que hay áreas en las cuales verdaderamente es muy importante que ustedes se entrenen. Así no vayan a hacer investigación, pero sí por el simple hecho de poder entender los estudios clínicos que le están poniendo al frente, que los van a ustedes llevar a tratar pacientes basados en ese tipo de datos. Y es, número uno, tener las bases de investigación muy claras, los tipos de estudios, cuáles son los tipos de estudios, por qué se hacen de una manera, por qué se hacen de otra manera, bases epidemiológicas y estadísticas básicas. Acuérdense y no se les olviden que nuestro campo es muy especial porque de pronto es el campo donde hay más evidencia basada en datos. De pronto no hay ningún campo en la medicina que tiene tantos datos y tantos estudios aleatorios como la cardiología, y es muy importante que ustedes entiendan si verdaderamente estos datos son verídicos o no. Para mí, cómo se estructura es muy difícil responderlo, porque es que eso depende mucho de la estructura del programa, del tipo de mentores, del tiempo que tienen, el espacio que tienen. Pero sí me parece muy importante que tengan estos tipos de áreas incluidas en los currículos que ustedes tienen a nivel educativo. Y si no, ustedes mismos les recomiendo que se lo estudien porque es nuestra carrera. O sea, yo no veo, por ejemplo, no entiendo cómo, por ejemplo, muchas veces pueden colocar artículos por el frente de la gente sin entender si verdaderamente tiene significancia estadística o no, o significancia de investigación. Vuelvo y lo digo, desafortunadamente, mucha parte de la investigación es hecha a amor propio.
sin muchas veces sin mucho tiempo, fines de semanas y noches. Juan, gracias. Sí, yo de hecho hace poquito le preguntaba yo a un fellow de segundo año que era un factor de confusión y me iba dando angina cuando no sabía que era un factor de confusión. Si uno no sabe que es un factor de confusión, quizá debería pensar dos veces si puede practicar cardiología clínica, porque si uno no sabe que es un factor de confusión, quiere que decir que toda la medicina que está practicando es un poquito a ciegas. Y bueno, desde ahí hemos tomado en serio en la cardio y estamos trabajándolo con nuestro director de investigaciones, un currículum como el que mencionas, Juan, dedicado a que haya 10 conceptos básicos, al menos 10, regresión logística, lineal, factores de confusión, causalidad, etcétera, porque de lo contrario es prácticamente imposible. Una cosa que se me ocurre, porque veo que hay muchas preguntas relacionadas a este tema, de pronto algo muy interesante podría ser con este grupo, que hay acá, que es un grupo muy interesante, desarrollar de pronto un lineamiento en lo cual se crea un currículo básico que pueda ser generalizable a todos los programas, que lo sigan o no lo sigan ya es independiente de cada programa, porque es muy difícil uno presionar a los directores de programa que lo sigan, pero algo de pronto que veo yo como una necesidad es estructurar de pronto los principios básicos de la educación en un programa de este tipo. Porque es que yo digo, es independiente de si uno quiere hacer investigación o no. Cuando uno ve esos estudios aleatorios que lo ponen al frente de uno y le hacen el análisis estadístico al frente de uno y digan, esta droga o este dispositivo A es mejor que el B, es responsabilidad de todos nosotros creerlo o no creerlo basado en lo que uno cree si estadísticamente o la metodología de investigación fue bien diseñado. Porque si no, uno va a terminar tratando pacientes basados en datos que son erróneos. Correcto, correcto. Bueno, seguimos con Fundación Cardioinfantil. Diego Garnica, adelante, Diego. Doctor Granada, buenas noches. Muchas gracias por dedicar este espacio a conversar con pues, todos los fellows de los programas de Colombia. Yo tenía una pregunta que va de la mano, pues como complemento de la pregunta que hicieron en Chayo, y es, en el escenario que, supongamos que todos los fellows de Colombia tuvieran una oportunidad de hacer una rotación de 2 meses en Estados Unidos, ¿considera usted que o cuál sería tal vez la mejor manera de hacer esto? ¿Buscar un centro o el centro más especializado en X intervención, o buscar alguna especialidad, su especialidad de cardiología que no sea tan fuerte en Colombia, por ejemplo, congénitas de adultos o cardiooncología? ¿O cuál considera usted que puede ser tal vez la mejor manera de aprovechar esto, digamos, esa oportunidad de ir a rotar a Estados Unidos? Muchas gracias. Sí, mira, bueno, primero que todo, hay dos cosas que es como, inclusive yo no sé si yo alguna vez hablé con esto, no sé por qué tengo un flashback que yo hablé alguna vez esto con Héctor, como career advice, como el consejo de carreras que yo siempre le he dicho a todos mis fellows es, traten siempre de hacer algo que nadie más esté haciendo. Porque la conglomeración de talento en los mismos centros evita que la gente, los centros progresen, que académicamente los centros progresen y que haya una competencia mucho más sana. Inclusive dentro del mismo campo donde uno está haciendo el campo de acción. Si ustedes miran, por ejemplo, en la estructura de nosotros, dentro de Columbia University, es muy interesante porque uno ve, tenemos 2 que son súper especializados en TAVR, tenemos unos que son en MitraClip, tenemos unos que están más especializados en vascular periférico, y básicamente está desarrollado de esa manera para que todos crezcamos como grupo, pero que hayan subespecializaciones académicas fuertes en cada uno de esos grupos. Es muy difícil decirles, por ejemplo, si es falla cardíaca, porque hipertensión, porque hay muchos campos los cuales se pueden explotar, pero yo sí lo que les diría es que yo trataría de buscar espacios que les pueda dar a ustedes un set of skills, entrenamiento que vayan más allá de lo que podrían ustedes
lograr de una manera convencional. En áreas que son muy difíciles de encontrar en otros lugares para verdaderamente aumentar el scope y la visión que ustedes tienen como profesionales. Hay campos en este momento muy interesantes. Por ejemplo, el campo de lo que nosotros estamos llamando interventional heart failure, en el cual ya no es solamente falla cardíaca, sino los aspectos intervencionistas de la falla cardíaca con dispositivos invasivos para mantener el gasto cardíaco, monitoreo. Hay tantas cosas y tantos campos interesantes que de verdad que se cansaría uno de hablar eso. Necesitaríamos 2 horas para hablar de eso. Bueno, le voy a dar la palabra a las últimas 2 preguntas, ya que hubo varios programas que no hicieron preguntas. El primero es a un fellow tuyo, a Nicolás Izaza, que trabajó contigo en Nueva York, y el último es a Sergio Higuera, que es nuestro ex jefe de fellows y también me pidió privadamente la palabra. Adelante, Nicolás, y terminamos con Sergio y cerramos la sesión. Gracias. Gracias, Héctor, y gracias a Juan. Yo personalmente, viendo TCT, mi sesión favorita en TCT es definitivamente Shark Tank, y me parece que es muy estimulante ver con los renders de las nuevas tecnologías y todo esto. Mi pregunta es, ¿cómo se llega a detener la idea de un dispositivo de innovación a poder ejecutarlo? ¿Cuáles son esos primeros pasos que uno tiene que decir, bueno, tengo esta idea, ¿cómo la ejecuto? Hay dos formas, una con inquietud médica, o la segunda con una experiencia dolorosa a nivel personal. Muchas de las ideas, de las grandes ideas que surgen en la parte clínica, es simplemente caminando, haciendo ronda o haciendo un procedimiento o un procedimiento diagnóstico, y básicamente se reconoce la necesidad de algo que se podría lograr hacer. La segunda experiencia que nos ha pasado a varios es ver un familiar, un amigo, un conocido o alguien que uno quiere que muere de una enfermedad cardiovascular que uno cree que se puede mejorar con algo más. Primero que todo, estos son mis consejos. Cuando tengan una idea, no la hablen de a mucho, porque es que una idea pública, sobre todo si progresa a través del tiempo, puede ser complicado patentarla. Número 2, cojan un librito y escriban todas las notas de todas las ideas, de todas las variaciones que puede tener esa idea. Número 3, dibújenla en lo que más puedan y documentenla con fechas, con horas y con firmas. Y número 4, tratar de buscar a un compañero de ingeniería biomédica en cualquier campo que le ayude a conceptualizar esa idea en algo que sea más mecánico. Una vez ya se tenga ese concepto mecánico, ya se puede empezar a hablar de una estructura ya más avanzada de investigación. Pero es muy importante coger esa idea, concretarla en escrito, con dibujos, así sean feos, así sean primitivos, y volver esa idea a una parte mecánica, porque una vez de prototipo mecánico, si sea un prototipo grande, feo, mal hecho, es el que va a ayudar a estructurar la idea de ahí más adelante. Y de adelante hay otros 4 o 5 pasos que nos demoraríamos bastante tiempo para hablar de ellos, y de pronto sería un tópico para un tema en el futuro. Ok, Juan, gracias, muchas gracias. Sergio, adelante, Sergio. Buenas noches, doctor Granada. Primero que todo, agradecerle las jornadas que hacíamos en Bucaramanga hace 7 años. Fueron inspiradoras, al día de hoy las recuerdo. Puedo decir que me han marcado en mi carrera, y muchas gracias porque han sido inspiración. Y en esa época me quedé con las ganas de hacerle una pregunta, y hoy no, hoy por fin voy a poder solventarla, y es, yo ahorita ya me acabo de graduar y quería preguntarle, porque hablábamos ahorita de mentoría y de las bases de datos de las instituciones, pero a veces cuando uno termina su formación y se desconecta,
para del hospital, es un poco difícil hacer esa transición. Para los que tenemos ese interés en continuar en la medicina académica, en la investigación, en no solamente ser clínicos, ¿usted cuál diría que es el consejo más grande en este punto, en el que uno hace la transición de pasar de ser un fellow a ser un attending? Sí, no, Sergio, primero que todo, qué alegría volver a escuchar de ti. De verdad que muchas gracias por toda la ayuda, de verdad, que fuiste el eje central de todo lo que hicimos nosotros allá en Bucaramanga. Una de las cosas que vuelvo y quiero repetir es que uno no necesita estar en Harvard o en Yale o en Colombia para hacer investigación. Uno puede hacer investigación en todos lados, pero la investigación necesita datos, y necesita estructura y necesita infraestructura. Si uno está metido en el área académica, mi consejo más grande que yo les podría dar a los que están empezando a empezar a trabajar en algún centro es que traten de operacionalizar los datos. Porque una vez los datos están operacionalizados y todo lo que se hace en una institución está centralizado en una base de datos y ustedes pueden tener acceso a esa base de datos, ya el resto son preguntas. Y las preguntas se contestan sacando los datos. El problema es que mucha gente tiene muchas preguntas y no tiene los datos. Y por muchas preguntas que tengas, si no tienes acceso a los datos, va a ser imposible verdaderamente responder esas preguntas. Mientras más centros se puedan unir, mucho mejor, lo que hablamos nosotros ahora, sobre todo si pueden colaborar entre 3, 4, 5 instituciones para aumentar el número de datos, yo creo que sería el consejo más importante que yo les podría dar, porque los datos en este momento, como se dice acá, es el new currency, es la nueva moneda. Mientras más datos tengan, mucho mejor van a poder ustedes poder hacer proyectos de investigación en el futuro. Ok, estamos ya cerrando, pero veo la mano de Daniel Izaza levantada y es imposible no decirle a Daniel que no darle la palabra. Daniel, adelante, por favor. Juan, muchas gracias porque creo que les abre muchas ventanas a todos estos jóvenes colegas. La última pregunta que querría saber tu opinión hacia ellos, ¿cómo podrían ellos utilizar a su favor desde el punto de vista de educación las redes sociales actualmente? ¿Tú cómo ves eso para que ellos puedan sacar el mayor provecho o si tienen valor educativamente o no? Enorme, enorme. Mira, si ustedes pueden mirar mucho de nuestro alcance del TCT educacional fue a través de Twitter. De pronto es una de las armas educacionales más importantes. Facebook, o sea, la diseminación de información a través de redes sociales es muy importante y hay formas de hacerlo de una manera eficiente y segura también. Entonces, de verdad que es la nueva forma de educar. Lo importante no es la plataforma, lo importante es el contenido, ¿no? Entonces, si se hace de una manera responsable, es la mejor forma de hacerlo y se alcanza todavía mucho más gente a través de esas redes digitales. Bueno, Juan, qué gusto tenerte. Alcanzamos a hacer como 2 rondas de los programas y a que varias personas preguntaran. Muchísimas gracias y como decía Reisner y Kleinman, you were born for this, así que creo que ese regalo que tuviste de hacer intervencionismo ahora se traslada a patentes y a innovación y como ves hay mucho entusiasmo en Colombia por investigación, por acceder a métodos para tratar de ser un poquito más estructurados a la hora de publicar o a la hora de elaborar bases de datos. Así que probablemente seguiremos tocándote la puerta y solicitando tu ayuda y de verdad que es un honor haberte tenido y esperamos en el futuro volver a contar contigo para asesoría, mentoría y consejos porque pues imagínate, hay 51 fellows de cardiología en Colombia y todos están ávidos de conocimiento, de publicar, de investigar, de aprender y una figura como tú pues es absolutamente priceless desde el punto de vista de
agregar valor al entrenamiento y a una figura a un role model que queremos todos desarrollar en el futuro. Juan, muchísimas gracias, un placer tenerte y ojalá podamos contar contigo. Esta idea la originaron dos fellows, uno hizo una pregunta, Sergio Higuera, y el otro es Oscar Pérez. Ellos fueron los que idearon hacer un simposio de fellowships, perdón, de fellows en Colombia. Lo íbamos a hacer en abril, eso se frustró por la pandemia, pero la idea es que cuando hayamos superado esta situación, nos podamos reunir todos desde Medellín, desde Cali, desde Bogotá, y pues desde ahora te invito a que seas nuestro keynote speaker en ese simposio de Fellows Colombia, para que ya no virtualmente, sino ya presencialmente nos puedas enseñar y puedas interactuar con los 10 programas y los 51 Fellows que hay en Colombia. Hombre, seguro que sí, sería un honor y de verdad saben que aquí tienen un amigo y pueden contar conmigo en lo que necesiten. De verdad que disfruté mucho esta conversación y de verdad cuenten conmigo en lo que necesiten. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Feliz noche para todos y nuevamente gracias. Un abrazo y cuídense todos. Bueno, estamos hablando. Chao, hasta luego. Adiós.